Este es el discipulado de Hechos de los Apóstoles. Hola, bienvenidos a otro video más de Hechos. El título del día de hoy es Busquemos más. Creo que el Señor nos llama a esto. Esta es una época en donde tenemos que demostrar a Dios que le creemos, que somos fieles en lo poco. Y su promesa es que si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Yo creo en un Dios que hace grandes cosas y que quiere hacer grandes cosas con cada uno de nosotros. No porque nosotros seamos el centro, porque todo se trate de nosotros, simplemente porque Dios es grande y no hace las cosas de otra manera. Y como esta misión que nos ha encomendado, esta gran comisión, es importante para Él, por eso creo que quiere usarnos, creo que quiere que avancemos en ese propósito y en el reino que nos ha encargado. Pensando en eso es que vamos a empezar leyendo Hechos 6. Por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Este primer punto es más responsabilidad. Fíjate que cuando Dios nos bendice, también vienen más responsabilidades. Y de repente eso como que no es tan cómodo, pero por eso el título es Busquemos más. Y parte de lo que vamos a tener que buscar es más responsabilidad. Cuando Jesús llamaba a sus discípulos, les decía que tenían que calcular el costo. Dice, ¿quién de ustedes, cuando va a edificar una torre, no se sienta primero a calcular los materiales que necesita y a ver si tiene lo necesario para edificarla? También da un ejemplo y dice, ¿quién de ustedes cuando va a guerra va primero y hace cuentas a ver si puede hacer frente con 10,000 a 20,000, ¿no? Y así nosotros tenemos que primero hacer cuentas, es decir, saber cuánto es lo que nos va a costar seguir a Jesús. Yo creo que Dios nos bendice, nos ha bendecido y aún más nos quiere bendecir. Creo que esta es una realidad que a veces nos cuesta trabajo creer, pero tenemos que saber una realidad, es que con mayores bendiciones tenemos más responsabilidades. Y esto es algo lógico y es algo bueno. A lo mejor no siempre estamos preparados para manejar más, para poder hacer frente a todo lo que nos traería las buenas cosas que el Señor nos quiere dar. Entonces es por amor que Él primero nos prepara para poder ser capaces de manejar bien la gracia que más adelante nos quiere impartir. No es que el Señor cuando nos da una bendición, una gracia, luego nos dice, ahora te la cobro y tienes que ser más responsable. Y ahora como intercambio tú me debes. No, es obvio que no es así, no podríamos pagarle nunca. Simplemente es para que podamos sacarle provecho y ser de bendición también a los demás, es que Dios nos quiere preparar. Ahora, viendo este pasaje, este primer versículo del capítulo 6, vemos que los problemas pueden ser una oportunidad para que seamos egoístas o para mostrar el carácter y el fruto que Dios ha sembrado en nuestro corazón. Como crecía mucho la iglesia, como habían muchos miembros, eso era una bendición, pero también empiezan a surgir algunos problemas, algunos conflictos que hasta cierto punto son esperados y naturales. Dice que pues había viudas que eran atendidas por la iglesia misma, algo que más adelante Pablo nos manda también hacer. El problema es que habían dos tipos de cristianos. Hasta ahorita casi todos los cristianos son judíos. Estamos en Jerusalén todavía y en la iglesia de Jerusalén. Sin embargo, se han convertido del judaísmo a partir del Pentecostés, por ejemplo. Y veíamos en Pentecostés que había unos que residían ahí en Jerusalén y había otros que estaban llegando para la fiesta de todas partes, ¿te acuerdas? Por eso el milagro de hablar lenguas, porque venían de otros lados, ¿no? Entonces vemos que han llegado muchos judíos que no son de habla hebrea, que aunque son de raza judía, de sangre judía, no han nacido necesariamente ahí, o tal vez desde muy pequeños han aprendido y se han ido a otro país. Por eso son helenistas. ¿En qué sentido? En que han aprendido griego y hablan griego más que arameo. Estas diferencias entre las culturas va a hacer
que haya también diferencias en el trato que se le da dentro de la iglesia. Esto por supuesto no debía ser así y ellos pues con justa razón empiezan a reclamar. Gracias a Dios porque les dio sabiduría a los apóstoles y creo yo que reaccionaron con mucha madurez y sabiduría, porque a veces queremos controlar todo lo que sucede en la iglesia, queremos que nosotros estemos presentes, pero ellos aprendieron a ceder el control, no ser ansiosos ni aprensivos, sino saber que Dios puede usar a otras personas así como a ellos. Fíjate, sigamos leyendo. Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escojan de entre ustedes 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Este punto lo podemos llamar más enfoque. Y es que algo que yo me he dado cuenta es que los buenos cristianos, sobre todo aquellos que son nuevos o que acaban de tener una renovación de Dios, quieren hacer muchas cosas. Quieren hacer actividades y corresponder a Dios y ver su poder en varias áreas de la vida. Tienen hambre de más y más. Pero hay un peligro porque es probable que termines haciendo todo y por lo tanto haciendo nada. Los apóstoles, los 12, sabían que tenían una comisión clara de parte de Dios. Y no querría decir que la necesidad que estaba surgiendo no fuera importante, pero no fueron llamados a eso. Y esto es muy importante que lo podamos entender. Los 12 no dijeron: ey, la distribución de los alimentos, eso no es importante. Lo importante es la predicación y la oración. Dejen eso en paz, ya, no hagan caso. Y por otro lado tampoco dijeron: eso es lo importante. No sirve de nada cómo prediquemos y cómo oramos si no lo demostramos con nuestras acciones. Hay que vivir solamente, predicar, eso viene secundario. Luego la gente nos preguntará y ya ahí les diremos: es que Jesús cambió mi vida. Lo importante es mostrar con nuestras acciones el poder y el amor de Dios. No dijeron eso. La iglesia como cuerpo cumple varias funciones. Aunque todo se alinea con un solo propósito, hay diferentes ministerios, diferentes maneras de servir. Y los 12 supieron que podía Dios levantar gente que sirviera a las mesas, pero al mismo tiempo sabían que Jesús a ellos los había mandado a ser testigos mediante la predicación y la oración. Aquí la palabra que se usa para decir servir a las mesas, lo que iban a hacer estos 7 que escogieran la iglesia, es diaconía, de donde va a surgir diácono. Diácono es un servidor, quien sirve a las mesas. Ahora, probablemente aquí no está completamente desarrollado lo que más adelante va a ser el oficio del diácono, pero nos puede dar un tip de la idea que tenían, que es: el punto de los diáconos son personas que se dedican a servir, que están dispuestos a servir a los demás para cumplir la misión de Dios. Se pide que ellos tengan buena reputación, en primer lugar, es decir, un buen testimonio, que sean llenos del Espíritu Santo, personas que viven y que buscan a Dios con todo su corazón y que tienen los dones ejercitados, que los quieren usar. Y por último, gente con sabiduría. Hay veces que hay personas que tienen muy buena intención, muy buen testimonio, pero para ese servicio en particular no tienen la capacidad o la habilidad. A veces nos cuesta trabajo por orgullo y no queremos aceptar que ese no es nuestro lugar, pero no lo debemos tomar personal. Dios nos llama a algo y ahí donde Dios nos llame es donde mejor vamos a desarrollarnos. Habrá otra persona que pueda ejercer ese papel mejor que yo. Vamos a seguir leyendo. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación. Y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. A estos los presentaron ante los apóstoles y después de orar, pusieron sus manos sobre ellos. Este tercer punto y el más importante es más de Dios. Aquí se nos habla sobre los 7
diáconos que se van a conocer, pero estos 7 servidores que van a poder ser usados por Dios para resolver esta crisis en este tiempo. Te platico rápido, al parecer estos 7 nombres son nombres griegos, lo cual quiere decir que la iglesia reaccionó muy bien y dijo, si está habiendo una desigualdad y los griegos están siendo descuidados, es decir, acuérdate, judíos de habla griega, pero si están siendo descuidados, entonces hay que elegir personas que puedan compensar y equilibrar esa situación. Y no sabemos mucho de estas personas, solamente 2, probablemente 3 aparecen en la Biblia y una cuarta aparece tal vez en la historia secular. Primero está Esteban, que vamos a ver enseguidita después lo que Dios va a hacer a través de él, y él va a ser un gran predicador y el primer mártir. Segundo tenemos a Felipe, quien se va a convertir en un evangelista y también va a ser de gran testimonio. Y antes de contarte el chisme de los otros 2, me gustaría centrarme en ellos para que veas lo que es importante para este punto. Ellos eran personas llenas de Dios y tenían su poder, y por eso eran de gran testimonio para los de la iglesia y sobre todo para los que no eran de la iglesia. Fueron evangelistas y pudieron llevar gente a los pies de Jesús. No podemos nosotros conformarnos y sentir que ya estamos haciendo la obra y ya estamos haciendo suficiente. Pero acuérdate, cuando digo que hagamos más, no me refiero a más actividades, sino a buscar más de Dios, a tener una relación más íntima con Él, conocerlo profundamente, orar. De eso nunca puedes decir que es suficiente. Siempre puedes hacer más. Siempre puedes orar con más fervor, con más concentración, más tiempo, aprender más de su carácter y de su palabra. Y ahora sí te cuento que Prócoro aparece en la historia y pareciera, según la tradición, es alguien que acompañaba a Juan e incluso estuvo con él más adelante, a Juan el apóstol. Y por último, Nicolás. Algunos historiadores de los primeros siglos ubicaron a Nicolás como aquel que inició la secta de los Nicolaitas. Esta es una secta hereje que Jesús en Apocalipsis reprende. Ahora, si esto sucedió o no, pues está un poquito en duda, porque aquellos que dijeron que tal vez fue él no dieron ninguna prueba, entonces hoy en día no sabemos cómo aseguraron eso. Vamos a leer el último versículo. Y la palabra de Dios crecía, el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Este es el último punto, y es: Dios dará fruto. Nosotros tenemos que buscar más y confiar en que Dios dará el fruto. Eso depende de Dios. Nosotros sembramos, nosotros regamos, pero es Dios quien da el crecimiento. Y esto es tan importante porque no dice el número de los asistentes crecía, el número de los miembros, de los inscritos crecía. No, la palabra crecía. Es porque no era tal cual que ellos se fijaran en que cada vez había más, sino que cada vez había más verdaderos cristianos. Cuando nosotros de repente tenemos conversaciones sobre iglesias, es normal y es natural que nos impresiona. ¡Wow! Crecieron mucho, son tantos, son miles. Pero la verdad es que si tú me dices en una iglesia hay 3,000 personas y tú me dices en esta iglesia hay 50 personas, no me has dicho realmente nada de información sobre la espiritualidad de la iglesia. No debe de crecer solo el número de asistentes, debe de crecer la palabra dentro de ellos. Deben de ser discípulos y guardar el mandamiento de Cristo. Esto es lo padre, porque es el poder de Dios manifestándose, porque aún los sacerdotes obedecían a la fe. No los del Sanedrín, ¿verdad? Que eran los principales sacerdotes. Y Dios puede hacer esto, puede convertir y transformar aún a los más inesperados. Él lo puede hacer. El fruto lo da Él. Solamente tenemos que tener fe, buscar más responsabilidad, pero más enfoque y sobre todas las cosas,
más de Dios y Él dará el fruto. Y el reto de esta semana es ese. ¿En qué área sientes que estás faltando? A lo mejor debes de buscar más responsabilidad. ¿Qué es esto? Prepararte mejor en cierta área. A lo mejor tenemos ese pensamiento de si Dios me pone aquí, entonces me preparo. Pero el pensamiento de Dios es prepárate para que yo te ponga ahí. Tenemos que buscar más responsabilidad. O a lo mejor necesitamos enfocarnos, eliminar cosas que pueden ser buenas e importantes, pero que no es exactamente el llamado que Dios nos hace. O a lo mejor debemos de buscar más de Dios. Nuestra relación con Él puede estarla envileciendo, estar enflacando mucho. Y necesitamos robustecerla buscándolo con más pasión, con más tiempo, con más energía. Considéralo, medítalo y que Dios te dé mucha sabiduría. Nos estamos viendo a la próxima.